Derivada en un punto. Definición. Volvemos al grafiquito este porque seguimos hablando de esta recta tangente. Dada una función f definida en un intervalo AB, ¿sí? y un punto x sub 0 que pertenece a este intervalo B, al cociente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, lo vamos a llamar cociente incremental. Esto algo se los comenté hace unas diapositivas atrás. ¿Por qué cociente incremental? Bueno, lo reitero. Cociente porque es una división, ¿sí? Cociente y división son sinónimos. Y incremental, ¿por qué? Porque f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, fíjense que es esta distancia, es el incremento que existe en lo que es la variable y entre el punto P y el punto Q. Es la variación, si quieren, del valor de y entre el punto P y el punto Q. Y h, ¿sí?, es la variación que existe en la abscisa del punto P y el punto Q, ¿no? Es como es esa distancia, por decirlo de alguna manera, que hay entre la abscisa del punto P y la abscisa del punto Q. Bien, entonces, esto por un lado, ¿no? Así que esto lo vamos a llamar cociente incremental. Hemos visto que gráficamente es la pendiente de la recta secante por los puntos P y Q, ¿no? Bueno, el punto P era x sub 0, f de x sub 0, y el punto Q era x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, con h tendiendo a 0, ¿sí? Acá estoy haciendo una especie de recapitulación, un poco de resumen de lo que ya vimos. Entonces, y ahora sí viene la definición, una de las más importantes de esta materia, que es la siguiente. Sea f definida en un intervalo AB y sea x sub 0 perteneciente a ese intervalo AB, abierto, ¿no? Un intervalo abierto. Diremos que f es derivable en x sub 0, si existe y es finito el siguiente límite. Límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. O sea, el límite con h tendiendo a 0 de este cociente incremental, ¿sí? Que el cociente incremental era la pendiente de la recta secante. Y con esto, ¿qué obtenemos? La pendiente, en este proceso de límite, la pendiente de la recta secante se transforma en la pendiente de la recta tangente. Cuando esto ocurre, el valor de dicho límite, recuerden que el límite tiene que existir y a su vez ser finito. ¿Ok? Existir y a su vez dar un número. Si existe y da infinito, entonces no nos sirve, o mejor dicho, decimos que no es derivable. Entonces, cuando esto ocurre, el valor de dicho límite se denota por f', ¿sí? Se lee f' en x sub 0 o f' de x sub 0, y vamos a denominar a lo que nos da la derivada de f en x sub 0. ¿Sí? Y acá aparece, por primera vez, me lo venía así como guardando tipo, no sé, de forma misteriosa, la palabra derivada. Entonces, al límite con h tendiendo a 0 de este cociente incremental, lo vamos a llamar derivada, ¿sí? El límite con h tendiendo a 0 de este cociente incremental, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h, lo vamos a llamar derivada. ¿Y cuál es la interpretación gráfica? Es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? En el punto P de abscisa x sub 0 y ordenada f de x sub 0. Vuelvo a insistir, para que la derivada exista, o sea, la función sea derivable en ese punto, el límite tiene que existir y a su vez tiene que dar un número, tiene que dar un número real. Si el límite da infinito, no es derivable. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces acá acabamos de dar la definición de derivada en un punto, porque yo me estoy basando en un punto en particular. Bien. Entonces, una observación importante que nos va a ayudar más que nada para después ver algunas demostraciones. Notemos que si en el límite, ¿sí? Recuerden que esto era la definición de derivada, el límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, vamos a
podemos, bueno, obviamente darnos cuenta que x sub 0 más h es igual a x. En realidad, perdón, eh, vieron que el punto Q tenía como abscisa x sub 0 más h. Bueno, este x sub 0 más h ahora directamente lo voy a llamar x. Lo llamo x. Entonces, si h tiende a 0, fíjense que cuando h tiende a 0, x tiende a x sub 0. ¿Sí? Porque recuerden que en el proceso de cuando el punto Q tiende al punto P, entonces la abscisa de Q, que en este caso va a ser x, tiende a confundirse, a parecerse cada vez más a la abscisa de P. Entonces, es de esperar que cuando la distancia entre ambas abscisas, que es h, tiende a 0, entonces la abscisa x tiende a la abscisa x sub 0. ¿Sí? Si esto no se convence, vean de nuevo el gráfico de las diapositivas anteriores y mirándolo se van a convencer inmediatamente. Entonces, este límite, el límite anterior, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Donde dice x sub 0 más h, voy a reemplazar por x. Y bueno, y el límite, en vez de ahora pedir que h tienda a 0, bueno, eso es equivalente a pedir que x tienda a x sub 0. Y en vez de h, fíjense que h, el x sub 0 lo puedo pasar restando para el otro lado, entonces me queda que h es igual a x menos x sub 0. Entonces, nos termina quedando el límite con x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces lo que tenemos es que o sea, la derivada en un punto, f', acá, perdón, acá yo tendría que haber puesto acá x sub 0, ¿sí? Acá pido perdón, acá va una x sub 0. Entonces la derivada en x sub 0, que de entrada lo habíamos definido como el límite con h tendiendo a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo sobre h, esto también lo puedo escribir como el límite con x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0, todo sobre x menos x sub 0. Esta última forma de escribir a la derivada es muy útil a la hora de realizar demostraciones de teoremas. En particular, lo vamos a usar para un teorema que es que derivabilidad implica continuidad. Lo vamos a usar de esta manera a la derivada en la demostración, que es cortita y la vamos a ver más adelante.